Hola, bienvenidos al video de funciones trigonométricas del curso de Geometría e Introducción al Cálculo. Para hablar de funciones trigonométricas, primero consideremos un triángulo rectángulo, que en este caso es rectángulo en el vértice C. Y fijémonos que los lados A y B son los catetos del triángulo y la hipotenusa mide C. Definimos las razones trigonométricas seno y coseno de la siguiente manera. Para un ángulo θ entre 0 y pi medios, definimos seno de θ como A partido por C. Recordemos que A es el cateto opuesto a θ y C es la hipotenusa del triángulo. Y definimos coseno de θ como B, o sea, el cateto adyacente al ángulo θ, dividido por el largo de la hipotenusa. ¿Qué pasará si consideramos un triángulo equivalente a este, que tenga el mismo ángulo θ en el vértice A, pero los lados sean una amplificación o una reducción del triángulo anterior? Supongamos que K es un número mayor que 1, entonces este triángulo que vemos aquí es una ampliación del triángulo que vimos antes. Entonces el seno de θ será el lado opuesto dividido por la hipotenusa, es decir, K por A dividido en K por C. Y el coseno será K por B, es decir, la medida del lado adyacente, dividido por KC. Pero vemos que podemos simplificar las K en ambos lados. Por lo tanto, podemos obtener que el seno de θ vale A partido por C y el coseno de θ vale B partido por C, de la misma manera que vimos en el triángulo anterior, que era una reducción de este triángulo que tenemos enfrente. Entonces, en realidad, no importa si el triángulo es más grande o más chico mientras sea un triángulo equivalente al anterior, es decir, el ángulo θ se mantenga. ¿Sí? Pero nos gustaría saber qué pasa con ángulos mayores que pi medios, por ejemplo 2 pi tercios o 5 pi tercios. Miremos el siguiente círculo unitario. ¿Sí? Este círculo está centrado en el origen y tiene radio 1, como indica este punto B aquí. Y vemos que el ángulo denotado con negro aquí mide pi tercios y el ángulo denotado con rojo mide 2 pi tercios. Por lo tanto, el complemento al ángulo en rojo será también pi tercios. Podemos ver que el triángulo de la derecha, que estoy marcando con el cursor, tiene ángulo pi tercios en su vértice que está en el origen, y el triángulo de la izquierda, que estoy marcando ahora con el cursor, el que tiene el ángulo complementario al 2 pi tercios, también tiene un ángulo ahí de 2 pi tercios. Y de hecho estos dos triángulos son iguales, uno es la reflexión del otro. Y sabemos que el coseno del ángulo 2 pi tercios del triángulo de la derecha, ¿sí?, es la medida del lado adyacente, por lo tanto, coseno de 2 pi tercios es la medida de este lado. Recordemos que la hipotenusa de estos triángulos es igual a 1. Y este lado vertical de aquí mide seno de pi tercios. Por lo tanto, el triángulo que está aquí a la izquierda, que es una reflexión del otro, también tendrá una altura seno de pi tercios y una base, en este caso, coseno de pi tercios. Pero, haciendo caso al ángulo en rojo, esta altura de aquí debería ser seno de 2 pi tercios y este lado de aquí debería medir menos coseno de 2 pi tercios. Notemos que la medida de este lado debe ser positiva, no así su ubicación en el plano, por eso hemos puesto el signo menos aquí delante. Por lo tanto, el seno de 2 pi tercios va a ser igual al seno de pi tercios y el coseno de 2 pi tercios va a ser igual a menos el coseno de pi tercios. Por lo tanto, podemos definir en realidad el ángulo que queramos y para él hablar de coseno y seno. Por ejemplo, este punto aquí en el segundo cuadrante tiene coordenadas coseno de θ, seno de θ. O este punto aquí en el tercer cuadrante, para este nuevo ángulo θ, también tiene coordenadas coseno de θ, seno de θ. Es decir, todos los puntos de la circunferencia unitaria asociados a un ángulo θ tienen coordenadas coseno de θ, seno de θ. De esto podemos aprender que para todo θ en R, el coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ va a ser igual a 1. Porque en el fondo lo que estoy haciendo aquí es medir el largo de la hipotenusa, pero esta hipotenusa es un radio del círculo unitario. Por lo tanto, esto tiene que valer 1. Por otro lado, si coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, entonces tanto la función seno como la función coseno no puede ser ni menor que menos 1 ni mayor que 1. Por lo tanto, tenemos que para todo θ en R se cumple que menos 1 es menor o igual que seno de θ, y este a su vez es menor o igual que 1, y también se cumple que menos 1 es menor o igual que coseno de θ, que a su vez es menor o igual que 1. Podemos ver en esta gráfica
la función coseno de x. Y vemos aquí con unas líneas punteadas horizontales que el máximo de la función se alcanza en 1 o a nivel 1 y el mínimo está a nivel menos 1. Vemos también que la función es periódica, la función se va a repetir en cada intervalo de largo 2π. ¿Por qué pasa esto? Porque como lo definimos en la circunferencia unitaria, las posiciones de los puntos a medida que el ángulo va moviéndose se repiten en cada vuelta, y como cada vuelta tiene largo 2π, entonces la función tiene que ser periódica de periodo 2π. Vemos además que hay una raíz aquí en menos pi medio, hay otra raíz en menos 3 pi medio, hay una raíz aquí en pi medio y otra en 3 pi medio. Vemos que la función coseno es positiva entre menos pi medio y pi medio, es negativa entre pi medio y 3 pi medio, y así sucesivamente según se vaya repitiendo. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. Primero, el recorrido de la función coseno es menos 1, el intervalo cerrado menos 1, 1. Segundo, la función es acotada entre menos 1 y 1. Tercero, la función es par. Esto quiere decir que coseno de menos x es igual a coseno de x. Cuarto, sus raíces son números reales de la forma 2k más 1 veces pi medio con k un entero. Quinto, es decreciente en los intervalos de la forma 2k pi, 2k más 1 pi con k en z, y es creciente en los intervalos de la forma 2k más 1 pi, 2k más 2 pi con k en z. Séptimo, la función no es inyectiva, pues por ejemplo, coseno de 0 es igual a coseno de 2π, ambos valen 1. Y la función es sobreyectiva en el intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, si queremos hablar de una inversa de esta función, debemos restringir el dominio al intervalo 0, pi, incluidos el 0 y pi. Entonces la función es inyectiva y sobreyectiva, y por lo tanto podemos definir una función inversa como arcoseno de x será igual a y, si, solo si, coseno de y es igual a x. Como ya sabemos, la inversa corresponde a la reflexión respecto a la recta y igual a x de la función original. Entonces aquí tenemos la reflexión de la función coseno definida en el intervalo 0π. Por otro lado, tenemos la gráfica de la función seno. Esta función también es periódica de periodo 2π, también varía entre menos 1 y 1, y las propiedades que luego veremos. De momento tenemos aquí que se hace 0 en los múltiplos de pi, que tiene un máximo en pi medio, un máximo en menos 3 pi medio, un mínimo en menos pi medio, un mínimo en 3 pi medio, entre otras. Entonces tenemos el recorrido de la función es el intervalo menos 1, 1. Esto es equivalente con decir que la función está acotada, es decir, menos 1 es menor o igual que seno de x, que a su vez es menor o igual que 1 para todo x en R. Tercero, la función es impar, es decir, seno de menos x es igual a menos seno de x, y las raíces son números reales de la forma kpi con k en z. Esta función es creciente en los intervalos de la forma menos pi medio más 2k pi medios más 2k pi con k en z, y es decreciente en los intervalos pi medio más 2k pi hasta 3 pi medios más 2k pi con k en z. Además, esta función no es inyectiva, pues seno de 0 y seno de pi son iguales a 0. Por ejemplo, hay otros ejemplos que muestran que la función no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva en el intervalo menos 1, 1. Por lo tanto, si restringimos su dominio al intervalo menos pi medio, entonces la función es inyectiva y sobreyectiva, y por lo tanto podemos definir la función inversa como arcseno de x es igual a y, si solo si el seno de y es igual a x. Y, como dijimos antes para el coseno, haciendo la reflexión de la función respecto a la recta y igual a x, podemos ver la gráfica de la función inversa. Podemos definir también otras funciones trigonométricas, por ejemplo la función tangente, como seno de x partido por coseno de x, para los x tales que coseno de x es distinto de 0, es decir, los x que son distintos de un múltiplo impar de pi. Tenemos la función secante de x, 1 partido por coseno, de nuevo para los x tal que coseno de x es distinto de 0. La función cosecante, definida como 1 partido por seno de x, esta vez necesitamos que el seno de x sea distinto de 0 para no dividir por 0. Y la función cotangente, que no es otra que 1 partido por tangente de x, es decir, coseno de x dividido en seno de x, nuevamente para los valores de x tales que el seno es distinto de 0. Tenemos aquí entonces la gráfica de la función tangente, la gráfica de la función secante, la gráfica de la función cosecante y la gráfica de la función cotangente. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video
del curso de Geometría e Introducción al Cálculo.